Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, noches a todos quienes nos acompañan acá en la señal de Serovka. Como siempre, un placer para mí, bueno, poderlos acompañar, estar aquí presentes. Y el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy, muy interesante. Para ello me acompaña en la tarde de hoy la doctora Ana Karina. Vamos a colocarla aquí en pantalla, Ana Karina Gordillo. Buenas tardes, doctorísima, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De verdad que bueno, primero darte las gracias, por supuesto, por acompañarnos. Además, hoy vamos a conversar sobre tomosíntesis y, y mira, Ana Karina, obviamente aquí nos han bombardeado desde todos lados. Aquí tenemos Argentina, República Dominicana, México, El Salvador. Están, bueno, súper activos, de verdad que súper encantados, por supuesto. Y es porque, bueno, el tema de la tomosíntesis, por supuesto, siempre trae, bueno, una cantidad de incógnitas, ¿no? ¿Cuándo usarla? ¿En qué consiste? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? ¿Será que ya destronó o va a destronar a la mamografía? Entonces, claro, hay toda una cantidad, digamos, de misterio, pero que obviamente vamos a develar acá y que vamos precisamente a ir explicando en qué consiste y, por supuesto, ir desentrañando, ¿no? Todo lo que pudiesen ser esas dudas, comentarios y por supuesto, bueno, muy pendientes de lo que nuestro público nos pueda profundizando precisamente en lo que tiene que ver con esas realidades, con la utilidad real de la tomosíntesis. Y bueno, dicho todo esto, Ana Karina, las pantallas son todas tuyas. Ok. Sí, bueno, como tú bien dijiste, la idea de este conversatorio es hablar acerca del método, conversar acerca de sus realidades, desmentir algunos mitos y, por supuesto, hacer énfasis en cuanto a la utilidad de este método. Los puntos que vamos a tratar, algunas generalidades técnicas, la dosis de radiación, vamos a hablar acerca de la imagen mamográfica sintetizada, abordaremos las ventajas, las utilidades del método, hablaremos también acerca de la tomosíntesis versus la mamografía digital y su utilidad en las pacientes con mamas densas. Muy bien. Bueno, lo primero que debemos saber es que la tomosíntesis consiste en adquirir una serie de proyecciones bidimensionales de la mama, por supuesto con la mama comprimida, a partir de un rango angular limitado del tubo de rayos X, y que una vez que combinamos todas estas proyecciones vamos a obtener una imagen pseudo tridimensional de la mama. En otras palabras, esto quiere decir que vamos a obtener múltiples imágenes mamográficas a medida que el tubo del rayos X se mueve. Esto nos va a dar una representación volumétrica de la mama que nos va a proporcionar una mejor visibilidad de posibles alteraciones que estén presentes. Este método decimos que es pseudo tridimensional porque realmente no es una imagen en 3D, sino que vamos a obtener un tercer eje a partir de datos planares. El método fue aprobado por la FDA en el año 2011 y a partir de allí pues, se ha investigado la utilidad que tiene este método.
Hay aspectos técnicos que la tomosíntesis comparte con la mamografía convencional, es decir, que son los mismos, como es el voltaje del tubo de rayos X, el tiempo de exposición, la combinación ánodo-filtro y el grado de compresión a la mama. Y existen otros aspectos técnicos que sí son específicos para tomosíntesis, como es el movimiento del tubo, el ángulo de barrido y el número de proyecciones. Como siempre te digo, Mar, cuando quieras puedes interrumpirme, acotar algunas Perfecto, cositas que perfecto. tengas pendientes. Sí, bueno, mira, fíjate, de aquí a este punto, yo trato de controlarme para no encadenarme yo, porque todos te quieren escuchar, pero sí importante destacar justamente en esta lámina, porque en algún momento vimos, sobre todo también en el tema de redes sociales, incluso periodistas que cuando hablaban o hacían parecía que es que no iba a haber compresión y no, o sea, justamente tú aquí lo comentas precisamente en uno de los aspectos que hay vinculación entre lo que es mamografía y tomosíntesis, y es que obviamente uno de los aspectos claves dentro de la física de la mamografía o de la tomosíntesis es precisamente tratar de colocar el menor grosor posible, porque al tener el menor grosor posible de esa estructura que queremos evaluar, en este caso de la mama, evidentemente vamos a poder trabajar con menor energía. Y al trabajar con menor Exacto. energía, entonces vamos a también entregar menor dosis en la paciente. Además de que esto nos permite dispersar el tejido, evitar Es así. asimetrías y, bueno, por supuesto, esto mejora la evaluación del estudio. Exacto, entonces tenemos los dos aspectos, ¿no? El punto de vista clínico y el punto de vista técnico, digamos, en donde por los dos lados tiene que haber compresión. Por supuesto que cuando comparamos un equipo de tomosíntesis o de mamografía digital con respecto a un equipo de mamografía de hace 20 años, evidentemente las variaciones son sustanciales, ¿no? Y por supuesto, bueno, las paletas de fría, entonces, bueno, todo eso generaba muchas mayores molestias en la paciente, pero es importante, sobre todo también para aquellas pacientes que vean este conversatorio en este momento o más adelante en nuestro canal de YouTube, por supuesto que comprendan que el hecho de la compresión las va a ayudar a tener la mejor imagen diagnóstica. Así es. Bueno, para enfatizar acerca de estos puntos que son específicos de la tomosíntesis, vemos esta tabla comparativa de diferentes equipos de tomosíntesis que hay en el mercado actualmente. Vamos a hablar específicamente de estos aspectos, que es el movimiento del tubo, el ángulo de barrido y el número de proyecciones. Podemos ver que es diferente, puede variar en los diferentes equipos. Tenemos dos tipos de movimiento, que es el step and shoot y el movimiento continuo. El step and shoot consiste entonces en que a medida que el tubo de rayos X se mueve, él antes de hacer el disparo, antes de generar el disparo, va a parar el movimiento. Una vez que hace el disparo, continúa. Yo les tengo un videito por allí para que puedan verlo mucho mejor. Esto lo Perfecto. hace con la finalidad de que podamos mantener el enfoque en el punto focal y evitar borrosidad. Esto va, por supuesto, a darle más nitidez a la imagen. Mientras que el movimiento continuo, la diferencia es que él hace los disparos a medida que el tubo de rayos X se mueve. La ventaja de este movimiento es que el tiempo de adquisición de la imagen va a ser mucho menor. El ángulo de barrido también es diferente, puede ir desde los 15 a los 50 grados, va siempre de positivo a negativo, utilizando como centro el detector, y es importante saber que a mayor angulación, pues los cortes van a ser menores. Y en cuanto al número de proyecciones, esto también es variable. Debemos saber que a mayor número de proyecciones, pues vamos a tener una mejor calidad de imagen, menor borrosidad, mayor resolución. Este es el video que genera el movimiento continuo. Él se ubica en donde va a iniciar el barrido y luego comienza el movimiento y a medida que se mueve va haciendo las diferentes proyecciones. Este video es cortesía del Instituto Venezolano de Mastología. Ok, ahora les voy a mostrar el otro movimiento, que es el step and shoot. Fíjense que él igualmente se ubica donde va a comenzar el barrido y luego cada vez que va a hacer un disparo, fíjense cómo el tubo para. El movimiento no es continuo.
así. Con Para aquellas respecto, personas, perdón, para aquellas personas que están de radioterapia, el vínculo o la comparación que pudiéramos tener es el IMRT, por ejemplo, versus BIMAT. Es decir, donde yo tengo, hago un movimiento, una modificación de las multiláminas, hago el disparo, después vuelvo a modificarla, vuelvo a hacer otro disparo, etcétera, mientras que el BIMAT es continuo. Entonces aquí tendríamos esas dos modalidades en el caso de la tomosíntesis Step and Shoot y la de arco, digamos, en donde es de manera continua. ok, bueno, con respecto a la dosis de radiación, por supuesto, si utilizamos la tomosíntesis en combinación con la mamografía digital, como se hacía inicialmente. Inicialmente, la tomosíntesis era un método complementario a la mamografía. Por supuesto, esto va a aumentar la dosis de radiación porque estamos haciendo dos estudios. Sin embargo, a pesar de estar realizando dos estudios, la dosis se mantiene por debajo de los 3 miligramas permitidos. Sin embargo, en el año 2014, la FDA aprobó el uso del software para imagen sintetizada. Para aquellos que no saben lo que es una imagen sintetizada, no es más que una reconstrucción que se origina a partir de todas esas proyecciones obtenidas durante el procedimiento, y esta reconstrucción es idéntica, es similar a una mamografía convencional. Y la FDA aprobó su uso para evitar tener que hacer los dos estudios. Esto, por supuesto, va a reducir considerablemente la dosis de radiación emitida. Esta información, todo esto es obtenido tanto de la FDA como del complemento mamográfico de tomosíntesis que fue añadido al BIRATS, a la última edición del BIRATS. Esto es una imagen sintetizada. Pueden ver que es similar a la mamografía convencional. Igualmente obtenemos 4 proyecciones porque a medida que se realiza el estudio de tomosíntesis, pues el posicionamiento es idéntico al de la mamografía. Es decir, vamos a obtener igualmente 4 proyecciones, 2 de cada mama, 2 craneocaudales y 2 oblicuas mediolaterales. Y por supuesto la reconstrucción se va a hacer de los 4 posicionamientos. Este estudio acerca de dosis de radiación lo realizamos en CECLINES, en Caracas, Venezuela. Fue publicado en el año 2020 por la revista Radiología de la Sociedad Española de Radiología Médica. Evaluamos la dosis glandular promedio en glándula mamaria, la dosis a cristalino y a tiroides, comparando diferentes modalidades mamográficas. Por supuesto, incluimos pacientes a quienes se les practicó tomosíntesis, pacientes sin implantes y pacientes con implantes. Acotando que el protocolo que nosotros utilizamos para pacientes a quienes se les practicó tomosíntesis que tenían implantes, correspondía a realizar primero una mamografía digital incluyendo los implantes, y luego la tomosíntesis la realizamos con técnica Eklund, ya que la técnica Eklund es la que nos permite evaluar mejor el tejido fibroglandular. Concluimos Fíjate que que... aquí te voy a poner una de las preguntas porque justamente lo vas a decir más adelante, estoy seguro de ello. Y María del Carmen Ledesma nos pregunta, bueno, he leído que aunque la mamografía es una práctica muy eficiente para estudiar las mamas, la tomosíntesis es un tanto más completa, pero no lo realizan en muchas clínicas. Ya vamos a ver precisamente por qué, ¿sí? Ok. Sí, bueno, tiene sus ventajas. Más adelante vamos a evaluar comparativamente la mamografía con la tomosíntesis. Bueno, concluimos que la mediana de la dosis glandular promedio y de la dosis de radiación, tanto en tiroides como a cristalino, está dentro de los valores esperados en todos los grupos que estudiamos. Estudiamos mamografía convencional en pacientes con implantes y sin implantes, tomosíntesis, como les mencioné, y también estudiamos mamografía con contraste. En los grupos sin implantes, tanto en mamografía como en tomosíntesis, la dosis glandular promedio en tomosíntesis fue significativamente mayor que en mamografía digital. Sin embargo, la más alta dosis glandular promedio la presentan los grupos con implantes mamarios, tanto mamografía como tomosíntesis. Y esto es básicamente por lo que dijimos más adelante con respecto al grado de compresión. Por supuesto, las pacientes con implantes tienen mamas más gruesas y esto va a afectar
o va a condicionar una mayor dosis de radiación. También en este estudio concluimos que también influye la densidad del tejido con respecto a la dosis de radiación. Y por supuesto, el uso combinado de mamografía digital con tomosíntesis va a aumentar la dosis. Sin embargo, el uso de la imagen sintetizada disminuye hasta un 45% la dosis de radiación emitida. Se ha comparado la imagen sintetizada con la mamografía convencional. Este estudio, que es retrospectivo, donde incluyeron 123 pacientes entre el año 2008 al 2011, vemos cómo la clasificación BIRATS que ellos encontraron fue similar en la mamografía convencional como en la imagen sintetizada, y concluyen que el rendimiento de la imagen sintetizada por sí sola o en combinación con tomosíntesis es comparable con el de la mamografía digital. Este estudio, bastante reciente, fue publicado ahorita en mayo de este año, llamado TOSIMA. Es un estudio alemán donde se evaluaron pacientes entre 50 a 69 años de edad, que fueron incluidos 17 unidades de detección para cáncer de mama, y compararon tomosíntesis más mamografía sintetizada con mamografía digital convencional. Reportaron una tasa de detección significativamente mayor en tomosíntesis más mamografía sintetizada en comparación con la mamografía digital convencional. La mayoría de la literatura que vamos a encontrar, las ventajas que describen de la tomosíntesis es que, por supuesto, va a mejorar la tasa de detección de cáncer, reduce la tasa de falsos positivos, disminuye la tasa de rellamado, y como disminuye la tasa de rellamado, evita la necesidad de proyecciones adicionales. Esto, básicamente, una cosa se debe a la otra. Como no necesitamos realizar proyecciones adicionales, pues tenemos que rellamar con menor frecuencia a la paciente. Y todas estas ventajas básicamente se deben a esa reducción en la superposición de tejido. También otras ventajas en cuanto a la evaluación de las masas. Los márgenes los podemos evaluar muchísimo mejor con tomosíntesis. También podemos identificar correctamente el número de masas y hallazgos asociados. Fíjense en este caso cómo podemos evaluar correctamente los márgenes de esta masa de sospecha, márgenes microlobulados. Y este caso tenemos esta imagen que corresponde a una mamografía convencional comparativamente con un volumen de tomosíntesis. Identificamos esta área de mayor densidad en el centro mamario, pero fíjense cómo en los volúmenes de tomosíntesis podemos ver claramente cómo hay un confluente de pequeñas masas. La mamografía digital en comparación con la tomosíntesis, pues la tomosíntesis es más efectiva en el diagnóstico de masas espiculadas, también nos ayuda a evaluar mejor las distorsiones arquitecturales, y esto se debe a que la tomosíntesis tiene una mejor resolución fuera de plano en comparación con la mamografía digital. ¿Esto qué quiere decir? La resolución fuera de plano es la información del eje Z, es decir, profundidad. Como reduce esta superposición de tejido, nosotros podemos evaluar correctamente las masas espiculadas. Claro, y fíjate que aquí atajo justamente porque era una de las preguntas que también nos tenían ahora desde el canal de Facebook, en donde nos decían eso, para qué tipos de patologías y dónde pudiéramos tener mayor utilidad, ¿no? Y ya aquí empezamos a ver un poco, pero lo que quiero que resaltemos es que nosotros analizamos que en la mamografía yo tengo una imagen planar, como muy bien nos lo está comentando la doctora. Es como si yo la comparara con una radiografía convencional, en donde por supuesto yo tengo todos los órganos, una superposición sobre un solo plano. Entonces, en el caso de la mamografía ocurre lo mismo. Cuando yo tengo la posibilidad de ese arco que ustedes vieron muy bien en este primer video, evidentemente yo estoy teniendo ahora la posibilidad de ver diferentes cortes, y es justamente lo que la doctora Ana Karina nos habla sobre ese eje Z, es decir, que yo voy a poder ver ya no solamente una superposición de todas las imágenes en una sola, sino que me va a permitir
obviamente hacer la evaluación, digamos, de la arquitectura mamaria, pero en el plano de profundidad. Y por supuesto allí voy a poder ver mucho mejor esas distorsiones o esas asimetrías que justamente estás hablando, ¿no? Claro, y bueno, se ha demostrado que la resolución en plano, el eje X y el eje Y, tanto para la mamografía como para la tomosíntesis, son similares. Sí, La porque ahí ventaja de además la... hay que recordar el tema del detector, ¿no? Y ahí ya normal, aquí estamos hablando, ojo, de mamografía digital, Ujú, que por también es un supuesto, punto sí. importante de la FDA, ¿no? Porque la mamografía o los detectores, cuando estamos utilizando el tema del CR, ya ahí entran otras particularidades y una cantidad de detalles. Aquí estamos hablando de tomosíntesis versus una mamografía digital, que es lo más recomendado. Exactamente. Perdóname, pero importantísimo para amarrarlo ahí a la gente. Claro, claro, no. Tranquilo, que bueno, esa es la idea. Chévere. Ok, bueno, fíjense, esta es una imagen sintetizada. Vemos entonces en la mama derecha cómo observamos esta asimetría, pero los volúmenes, la importancia de poder evaluar estos volúmenes, estas proyecciones, múltiples proyecciones que obtenemos con la tomosíntesis, es que nos da mucha más información y fíjense cómo podemos evaluar una espicularidad alrededor de esa masa. Este otro caso, se trata de una paciente posoperada por cáncer de mama. Podemos identificar muy bien el lecho quirúrgico por la presencia de estos clips metálicos. También evaluamos una distorsión que pudiese ser o corresponder a cambios posquirúrgicos. Sin embargo, con los volúmenes podemos identificar que esa distorsión no está en el mismo sitio, no está en el mismo plano del área quirúrgica. Rose y colaboradores en el año 2013 realizaron un estudio observacional donde evaluaron tasa de rellamado, tasa de detección de cáncer y el valor predictivo positivo de la biopsia, comparando mamografía digital con tomosíntesis, y encontraron que la tomosíntesis mejora todas estas tasas que evaluaron y además en todas las categorías de densidad, no solamente en mamas densas. El Oslo Trial consiste en un estudio bastante grande donde incluyeron 24.301 pacientes y compararon también mamografía digital con tomosíntesis. Dividieron a las pacientes en 4 grupos: mamografía digital más CAT, mamografía digital con tomosíntesis e imagen sintetizada con tomosíntesis. Evaluaron masas circunscritas, masas espiculadas, distorsiones arquitecturales, asimetrías de densidad, calcificaciones y densidad. Si nosotros evaluamos este cuadro, vemos cómo en casi todos estos hallazgos la mamografía digital tuvo una alta tasa de falsos positivos en comparación con el resto, e incluso las calcificaciones. En cuanto a la evaluación de las calcificaciones, la mamografía digital y la imagen sintetizada tuvieron un rendimiento muy similar. En las calcificaciones y densidad, incluso la imagen sintetizada fue superior. Y hago esta acotación porque siempre se nos decía que la tomosíntesis quizás para la evaluación de las calcificaciones no era tan idónea utilizar este método para evaluar calcificaciones. Sin embargo, se han realizado múltiples estudios comparando la calidad de la obtención de la imagen para evaluar calcificaciones, ahora que tenemos la imagen sintetizada, por supuesto, con respecto a la mamografía digital. Este estudio realizado por Copans y colaboradores, ellos compararon la claridad en la identificación de micros en mamografía digital con tomosíntesis. La claridad, ellos lo refieren a una mayor nitidez, una mayor resolución de la imagen y mejor contraste. Incluyeron 119 casos, utilizaron la ventanilla de nivelación y el zoom electrónico. Estas son herramientas con las que nosotros contamos en las estaciones de trabajo, y concluyeron que en el 92% de los casos la claridad fue igual o mejor en tomosíntesis. Por supuesto, tomosíntesis más imagen sintetizada. Otros estudios, como yo y colaboradores, realizaron un estudio retrospectivo donde incluyeron 198 pacientes y encontraron que no existe diferencia significativa en la evaluación de calcificaciones comparando mamografía digital con tomosíntesis más imagen sintetizada.
Ila y colaboradores, también en otro estudio retrospectivo que incluyeron múltiples lectores, encontraron una sensibilidad y especificidad similar entre la mamografía sintetizada más tomosíntesis con mamografía digital en la evaluación de microcalcificaciones. Entonces podemos decir que hoy en día el rendimiento de la tomosíntesis con imagen sintetizada para la evaluación de calcificaciones es similar al de la mamografía digital. Por supuesto, siempre vamos a requerir de una proyección adicional que va a ser la proyección magnificada. Esto es tanto para mamografía digital como para tomosíntesis, porque esto nos va a cambiar el punto focal. El punto focal, tanto para mamografía como para tomosíntesis, es similar. En cambio, para magnificada se utilizan microfocos para poder evaluar detalladamente estas estructuras tan pequeñas. Fíjate que aquí nos preguntaban, y creo que es importante que lo destaques, ¿cómo preparamos y cuál es la diferencia en la preparación para nuestros pacientes si van a hacer mamografía o si van a hacer tomosíntesis? Esto nos lo preguntan acá desde Bolivia. No, no hay diferencia. No hay diferencia, o sea, no requiere de una preparación adicional. Las pacientes que van a mamografía digital y tomosíntesis, o sea, prácticamente son los mismos requerimientos. Claro, porque incluso fíjense que es hasta el mismo equipo, es decir, si tenemos un equipo de tomosíntesis, con él podemos realizar o la mamografía, que sería esa imagen planar, esa especie de foto que tomamos allí, mientras que en el caso de la tomosíntesis nos ponemos a mover este tubo de rayos X en arco de manera tal de obtener la secuencia de imágenes que nos comentaba la doctora. Entonces no hay o no se requiere una preparación adicional si es tomosíntesis o si es mamografía, más allá, por supuesto, sí, de tener en consideración de no realizar la mamografía o la tomosíntesis en el momento en el cual están en la semana de menstruación, debido a la sensibilidad de las mamas, precisamente para que no haya afectación. Es más que todo por la Ajá. sintomatología, porque realmente la imagen no va a variar considerablemente porque la paciente esté en esa fecha del ciclo menstrual. Es para que esté más cómoda, para que esté más cómoda, y tú sabes que es más sensible. Ustedes lo saben mejor que nosotros, por supuesto, pero sabemos que sí, y por supuesto no utilizar el tema de talcos, cremas o que pudieran perjudicar. Eso, las recomendaciones generales, exacto. Las recomendaciones son idénticas a la mamografía digital. Lo mismo que se le pide a la paciente que va a acudir a hacerse una mamografía digital, es lo mismo que se le va a pedir a una paciente que va a una tomosíntesis. Edad de pesquisa, por supuesto, que tenga la edad adecuada para poder realizar el procedimiento, y como tú bien lo dijiste, no utilizar desodorantes ni talcos, porque esto puede generar artefactos en la imagen. La tomosíntesis también se puede usar como diagnóstico, al igual que la mamografía. Yo creo que en algún conversatorio lo hablamos, que la mamografía puede ser de pesquisa o diagnóstica, la tomosíntesis igual, puede ser de pesquisa o diagnóstica, y siempre que sea diagnóstica, pues debe tener sus estudios previos, por lo cual requiere este método adicional. Ok, para continuar hablando de las calcificaciones, fíjense cómo se pueden ver muy bien en los volúmenes, incluso esto no es una sintetizada, sino que son volúmenes de la tomosíntesis. Podemos identificar estas calcificaciones de sospecha. Por supuesto, como les mencioné, siempre realizar una proyección magnificada que nos va a permitir poder caracterizar adecuadamente las calcificaciones. Fíjense, en este otro caso, vemos estas calcificaciones en la unión de los cuadrantes externos. Realizamos una proyección magnificada. Estas calcificaciones estaban presentes en el estudio anterior, sin embargo tuvieron un cambio evolutivo, por lo que se decidió biopsia por estereotaxia, con sistema asistido al vacío, por supuesto, y reportó una hiperplasia ductal atípica. Este otro casito, vemos que también se trata de una paciente postoperada de cáncer de mama. Podemos identificar muy bien el sitio de la cicatriz, vemos el área de la necrosis grasa y también clips metálicos. Identificamos este grupo de calcificaciones de reciente observación. Esta paciente también fue para biopsia por estereotaxia. Evaluamos comparativamente. Esto corresponde a la imagen post biopsia y esta es la imagen pre
post-biopsia. La imagen prebiopsia es una 2D sintetizada y fíjense que la imagen post-biopsia es una mamografía convencional. Y si excluimos los cambios posteriores a la biopsia, que son estos que vemos acá, fíjense que la densidad del tejido y la apreciación del tejido es muy similar entre una imagen y la otra. Acá, como les mencionábamos, vemos entonces estos cambios post-biopsia, vemos la cavidad llena de aire que queda posterior a la estereotaxia, quedaron algunos remanentes aquí de calcificaciones, vemos lo mismo en la proyección oblicua medio lateral. Esto correspondió a un carcinoma ductal in situ. En cuanto a la tomosíntesis y las mamas densas, también se ha estudiado muchísimo cuál es la función, qué utilidad tiene el uso de tomosíntesis en mamas densas. ¿Y esto por qué? Porque sabemos muy bien que la mamografía digital pues, se puede quedar corta en cuanto al diagnóstico de las pacientes con mamas densas, precisamente debido a esa superposición de tejido. La sensibilidad pues disminuye considerablemente en la mamografía digital si comparamos con pacientes con mamas predominantemente adiposas, y la literatura nos ha reportado que la tomosíntesis con respecto a las mamas densas, pues también hay una reducción de la tasa de rellamado, aumenta la tasa de detección de cáncer, por lo que se recomienda su uso tanto para detección como para fines diagnósticos en pacientes con mamas densas. Como les decía, porque reduce el efecto máscara, reduce la superposición de tejido y por supuesto podemos evaluar mucho mejor este tipo de pacientes. Vemos este caso, una paciente con mamas densas, una paciente joven de 35 años de edad, presentaba una masa palpable en la mama derecha, acude a otro centro, le realizan únicamente ultrasonido y reportan una masa de aspecto benigno. La paciente, debido a que tiene un cambio evolutivo de esa masa, pues decide acudir a nuestro centro y por supuesto iniciamos la evaluación de esa paciente realizando una tomosíntesis con imagen sintetizada. Esto que ven acá son los volúmenes, pero fíjense cómo podemos identificar perfectamente una masa espiculada localizada en la unión de los cuadrantes internos. Este es el aspecto por ultrasonido. Fue biopsiado con sistema de corte guiado por ultrasonido y esto reportó un carcinoma ductal infiltrante. Podemos resumir que las ventajas del método es que disminuye el efecto máscara, lo que venimos conversando, reduce la superposición de tejido, disminuye los falsos positivos, aumenta el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia, y esto es importante porque a diferencia del ultrasonido, el ultrasonido te disminuye el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia. Esta es una ventaja considerable de la tomosíntesis. También aumenta la tasa de detección del cáncer de mama y disminuye la tasa de rellamado porque no es necesario tener que realizar tantas proyecciones adicionales como la compresión focal. Con respecto a las desventajas, puede aumentar el tiempo de interpretación, por supuesto son mayor número de proyecciones que tenemos que evaluar por todos esos volúmenes y esto aumenta el tiempo de interpretación. Sin embargo, a medida que se logra la curva de aprendizaje, pues este tiempo puede ir acortándose. Como les dije, aumenta la dosis cuando se utiliza en adición a la mamografía digital. Sin embargo, hoy en día contamos con la imagen sintetizada, lo que nos va a reducir considerablemente la dosis de radiación. Y pudiesen existir artefactos por movimiento, artefactos por macrocalcificaciones y por marcas metálicas. Vamos a ver algunos casitos adicionales para ir cerrando. Tenemos esta imagen sintetizada. Fíjense que identificamos esta asimetría en el cuadrante superior y externo, plano posterior de la mama derecha. Sin embargo, no vemos masas dominantes ni distorsiones arquitecturales. Cuando evaluamos los volúmenes, fíjense que esta simetría que inicialmente pudo haber sido
comprimida. Si lo hubiésemos practicado una mamografía digital, con los volúmenes pudimos entonces descartar que hubiese alguna alteración y que se trataba de solamente tejido fibroglandular. Pero identificamos esta masa irregular localizada en la unión de los cuadrantes superiores, que al ultrasonido correspondió con esta masa de franca sospecha de 7 milímetros. Le practicamos una biopsia de corte, aquí podemos ver muy bien la aguja atravesando la lesión. Dejamos un clip posterior a la biopsia. Esto reportó un carcinoma ductal infiltrante. La paciente fue candidata para mastectomía preservadora. Por ende, colocamos entonces un arpón para guía al cirujano. Aquí vemos la guía del arpón atravesando la masa. Aquí vemos igualmente el arpón ya colocado. Aquí está la masa, la punta del arpón y la pieza quirúrgica donde identificamos el arpón y el clip. Este otro caso, igualmente vemos una masa espiculada localizada en la unión de los cuadrantes internos de la mama derecha. Correspondió con un carcinoma ductal infiltrante. Y fíjense también esta distorsión arquitectural en plano posterior del cuadrante superior externo de la mama derecha. Fíjense que tiene calcificaciones. Esto fue un carcinoma lobulillar. Podemos concluir que la tomosíntesis genera una representación volumétrica de la mama, lo que va a mejorar la visibilidad de lesiones, elimina la superposición de tejido, comparte parámetros de adquisición con la mamografía como el voltaje, el tiempo de exposición, la combinación ánodo-filtro y la compresión a la mama, y existen otros parámetros que son propios de la tomosíntesis. La dosis de radiación está por debajo de los 3 miligrados, incluso cuando se utiliza en combinación con mamografía digital. Sin embargo, la imagen sintetizada, aprobada por la FDA desde el año 2014 como sustituto de la mamografía convencional. Hago tanto énfasis en esto porque todavía hoy en día, en el 2022, escucho que la tomosíntesis es un método netamente complementario a la mamografía digital, cuando ya existe suficiente evidencia y tenemos el Colegio Americano de Radiología, el sistema BIRADS, la FDA, donde aprueban el uso de la imagen sintetizada como sustituto de la mamografía convencional. Los estudios han demostrado la capacidad diagnóstica de la imagen sintetizada, que es similar, e incluso algunos reportan hasta una mejor evaluación de la mama con la imagen sintetizada. Mejora las tasas de detección del cáncer de mama en comparación con la mamografía convencional. Y es útil en la evaluación de mamas densas, distorsiones y lesiones espiculares. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil. Si tienen otras preguntas. Ha sido súper, sí. Sí, aquí tengo un montón de preguntas a compartir aquí con todos ustedes. Permítanme que también estaba aprovechando de publicar acá. Fíjate que obviamente, bueno, el tema por supuesto de tomosíntesis versus mamografía en el caso dosimétrico es clave, porque lo que se ha buscado con los nuevos equipamientos y sobre todo los algoritmos utilizados para la tomosíntesis, lo que se ha hecho es que con menores cantidades de radiación en cada una de esas inyecciones puede hacer un estudio con muchísimo mayor nivel de detalle. Entonces, aquí tenemos que unir, por un lado, tenemos por supuesto el tema de los detectores, la sensibilidad de los detectores. Mientras más sensibles sean los detectores, evidentemente yo menor cantidad de radiación necesitaré para poder formar la imagen. Ese es un primer punto. Y el segundo son los algoritmos de reconstrucción. Así como ustedes ven que en tomografía, por ejemplo, yo tengo métodos de reconstrucción iterativos y tengo métodos de reconstrucción, los básicos, la retroproyección filtrada,
por ejemplo, evidentemente entre uno y otro tengo por lo menos 10 años de desarrollo, y dentro de esos 10 años de desarrollo lo que pasaba, en el caso tomográfico normal, es que yo, teniendo menor cantidad de proyección de la imagen, obtenía una imagen de igual o de mejor calidad. Es decir, yo iba comparando, y de allí lo iterativo, yo iba comparando la imagen que obtengo en un plano versus la proyección en las demás paradas o en las demás planos, y sobre eso voy mejorando o afinando la imagen. Evidentemente, esto va de la mano también de las computadoras, de todo el análisis computacional, etcétera, las estaciones de trabajo y todo lo demás. Pero sí importante destacar esto, y aquí lo voy a unir con una pregunta, Ana Karina, que nos hacen es, justamente hay, o la política de establecer la tomosíntesis como el nuevo gol estándar en el screening del CA de mama, o sigue siendo la mamografía ese gol estándar. Fíjate, esto lo podemos ver en el ACR. El ACR lo pueden buscar y lo pueden descargar fácilmente. Tiene unos criterios de indicación de acuerdo a la situación clínica en la que nos encontremos. Y para la pesquisa de cáncer de mama, por supuesto, de acuerdo al grado de riesgo de la paciente, hacen indicaciones de estudio. Y tanto la mamografía como la tomosíntesis son estudios equiparables para la pesquisa de cáncer de mama en pacientes con riesgo poblacional. Es decir, no es que la sustituya, sino que es comparable, y nosotros como médicos pues debemos decidir qué paciente se va a beneficiar más con cuál método. Por ahora, bueno, uno de los puntos más aceptados para realizar tomosíntesis, como le fui tan enfática en toda la presentación, es las pacientes con mamas densas. Claro. ¿Por qué? Porque la mamografía digital no es tan buena para pacientes con mamas densas, pues la sensibilidad se ha reducido considerablemente cuando la paciente tiene más tejido. Esto es equiparable para pacientes jóvenes, por ejemplo, que en teoría las pacientes más jóvenes pues van a tener mayor densidad mamaria. Entonces sí, son métodos equiparables entre sí para la pesquisa, los dos son aceptados, pero nosotros como médicos debemos decidir qué paciente se va a beneficiar más de un método que del otro. Excelente, excelente. Mira, aquí voy a aprovechar por un tema del tiempo. Tengo, no por nosotros, sino porque tenemos acá desde Tenerife, así que me imagino que está un poco pasada de la hora. Lo bueno es que mañana es sábado, así que ha venido disfrutando de todo el conversatorio. Y nos comentaba justamente, bueno, felicidades por supuesto, que sigan los éxitos en la realización, muy completa la presentación, perfecto. Fíjate que uno de los puntos que también se destacan es precisamente la periodicidad. O sea, ¿qué tan periódico podemos realizarnos una tomosíntesis? Nos pregunta María del Carmen Ledesma. Es igual al de la mamografía digital. En caso de mamografía, claro. Exacto. Aquí, fíjate que aquí importante varias cosas, ¿no? Aquí que nos siguen desde toda América Latina y el Caribe, obviamente existen una cantidad de, o se establecen cada uno de los países en términos de las políticas públicas, establecen una edad a partir de la cual realizar la mamografía. Y fíjense ustedes que esto va muy de la mano de lo que nos ha explicado Ana Karina, y que precisamente ha venido haciendo este énfasis en el tema de la densidad mamaria. Porque si ustedes ven el caso europeo, por ejemplo, nos damos cuenta cómo en Europa, bueno, ya es más de los 50 años, cada 2 años, luego empiezan de manera anual, porque es un tema estadístico, es decir, cuando analizamos la cantidad de cáncer de mama que evaluamos en pacientes jóvenes, en el caso europeo, vemos que la tasa es muy baja. Cuando nos vamos a este lado del Atlántico, nos damos cuenta que la cantidad de cáncer de mama en pacientes jóvenes es mucho más alta, y esto supone entonces tratar de capturar o de justamente sí, capturar
ese cáncer en los estrales. Por eso es que ustedes pueden ver cómo hay sociedades en donde te recomiendan a partir de los 40 años, 35 años incluso en algunos casos. Entonces, es un poquitico para que lo profundicemos aquí, que tenemos, como tenemos de todos lados, aquí en México nos comentan a partir de los 40 años cada 2 años. Entonces, cuéntanos un poquito. Ajá. Allí también influye, bueno, además de lo que tú dices, por supuesto las estadísticas son diferentes de país en país y por ende las recomendaciones de cuándo iniciar la pesquisa y la periodicidad en que se van a realizar va a depender de eso. Pero también hay otro punto importante, es el tipo de pesquisa que se realiza en el país. Existen dos tipos de pesquisa, que es la pesquisa poblacional y la pesquisa oportunística. La pesquisa poblacional es aquella que la regula un ente gubernamental, la salud pública, como en el caso de España, por ejemplo. A diferencia de acá, que lamentablemente son escasos, son contados los mamógrafos que podemos tener a nivel público, y la pesquisa depende netamente de la paciente. Es una pesquisa oportunística, porque va a depender si la paciente tiene la oportunidad o no de realizarse el estudio. Aquí en Venezuela, pues realmente la edad de inicio de la pesquisa no hay consenso. Se recomienda o iniciar a los 35 años o iniciar a los 40 de acuerdo criterio de médico tratante. Pero lo que sí está de acuerdo todo el consenso es que a partir de los 40 años la mamografía debe ser anual. En mi caso particular, pues yo recomiendo el inicio a los 35 años y luego anualmente. Pero sí, esto va a depender del país en donde te encuentres. Por eso es que cuando yo hablo de pesquisa, nunca menciono la edad. Siempre digo que esté en edad de pesquisa porque esto es variable. Exacto, exacto, exacto. Pero lo que sí es importante destacar es eso, ¿no? Justamente que dependerá de la política pública que se tenga en el determinado país. Sin embargo, como paciente y ustedes como médicos, por supuesto, tienen una cantidad de recomendaciones. Y justamente una de las limitaciones por las cuales a veces no podíamos conseguir o detectar un cáncer en estadios tempranos era precisamente en una paciente joven con una mama densa. Entonces, si ahora yo tengo la oportunidad o esa ventana de oportunidad que representa la tomosíntesis, como muy bien nos lo ha explicado la doctora Ana Karina, evidentemente ahora tengo una oportunidad diagnóstica para conseguir en una mama densa una lesión en estadio temprano. Justamente aquí es donde mayor ahínco tenemos en términos de la ventaja que nos da el método, ¿no? Exactamente. Y por supuesto, sí, adicionalmente, el método de tomosíntesis en una paciente con mamas densas, una paciente joven, lo combinamos con otro método complementario como el ultrasonido, pues la sensibilidad va a incrementar. Totalmente. Y aquí voy a complementar, aunque obviamente no es término de la conferencia, pero por supuesto con la doctora Ana Karina hemos tenido infinidad de conversaciones y de maravillosamente era, bueno, ¿por qué o en dónde cobra especial importancia la resonancia? La resonancia podrá competir contra la tomosíntesis. Creo que es importante que podamos abordar un poquito. La resonancia tiene unas indicaciones bien precisas. Bien precisas. Por lo general, su uso se refiere a pacientes ya diagnosticadas con cáncer de mama, porque sí, ciertamente la sensibilidad de la resonancia ha demostrado ser superior a cualquier otro método, pero muchas veces tiene falsos positivos. Falsos positivos como nos pasa con el ultrasonido, que también tiene una alta tasa de falsos positivos, entonces vamos a indicar biopsias que son innecesarias. Por eso es que su uso ha sido exclusivo para ciertos casos en particulares, donde tenemos dudas en el diagnóstico, porque los métodos convencionales pues no nos dejan todo claro, o pacientes que ya están diagnosticadas, o para el seguimiento de pacientes que van a neoadyuvancia, quimioterapia neoadyuvante, o el seguimiento de pacientes posoperadas de cáncer de mama, y para la evaluación de los implantes. O sea, sus indicaciones están bien precisas. Por ahora, el uso únicamente en la pesquisa es para pacientes de alto riesgo. Perfecto, perfecto. Súper claro, súper claro y excelente porque, bueno, y además también tenemos que recordar que está el tema económico, ¿no? Que evidentemente
Una Sí. técnica que Y, significaría mucho más costo y además es la cantidad de tiempo que demora en realizarlo. O sea, hay y una la cantidad de... disponibilidad. Es así. Pues son pocos, por lo menos aquí en Venezuela, son pocos los resonadores con bobina para mama que existen, o que hay disponibles. Es así, así. Bueno, creo que en toda Latinoamérica es el mismo caso. Eso también lo hemos conversado y teníamos el caso de Colombia, México, la misma Argentina y sí, definitivamente hay limitaciones en términos de eso, pero esas mismas limitaciones, si la conectamos con esta justificación o lo que pudiese ser justamente la utilidad de la técnica, entendemos, ¿no? Entendemos que al no ser una técnica de volumen, por supuesto que es difícil la inversión, ¿no? En términos de hacer este tipo de compras, ¿sí? Bueno, vamos a ver si hay algún otro comentario por acá en el Facebook, que los tenía también abiertos, tenía ahí conectados con el Instagram. Por supuesto, sí, me falta aquí, ya lo voy además a combinar aquí en el OBS un poquito las redes de la doctora, si me lo permiten aquí un minutico, ya se los coloco. La doctora. Ajá. ¿Dónde te pueden contactar? Si hay algún número de teléfono, algún correo electrónico. Tengo aquí el @imagen rayapiso mamaria, ¿sí? Sí. Y mi Es, teléfono ajá, ya se lo vamos a poner, ya dame un minutico. Ajá, imagen mamaria. Y dame el teléfono también, ¿sí? 0424 ¿Sí? 590 ¿Sí? 7637. Muy bien, aquí tenemos entonces ahora sí toda la información de contacto. Permítanme yo quitar aquí y... Ok, aquí ya lo tenemos. Listo. Muy bien, aquí para información de contacto, ajá, te preguntan si pueden hacer consulta, por ejemplo, a distancia o segundas opiniones, si hay acceso a que podamos tener ese tipo de análisis. Mira, el tema de las segundas opiniones, por lo menos para nosotros que somos radiólogos, pues está la limitación de evaluar adecuadamente la imagen. Sobre todo mamografía, que para mamografía hay unas especificaciones bien claras de cómo debemos evaluar la imagen mamográfica, que deben de ser monitores aprobados por la FDA para mamografía de 5 megapíxeles. Entonces, eso pues puede limitar. Sin embargo, yo siempre estoy a la orden de emitir alguna opinión en lo que se pueda ayudar. Genial, genial. Bueno, súper, súper importante. Yo aquí ya voy a compartir el link para la gente, los que han estado aquí conectados con nosotros y de esa manera puedan tener el certificado de asistencia. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta o inquietud que nos hayan hecho saber por acá. Estoy pendiente de ustedes. Por favor, sí, recordarles a todos, suscríbanse a nuestro canal en Serovka, lo pueden buscar aquí si nos están viendo en YouTube. Por supuesto, suscríbanse, le dan a la campanita. Si les ha gustado este conversatorio, le dan a la manito de me gusta. La idea es ir precisamente ayudando, contribuyendo a que este tipo de videos tengan mayor cantidad de impacto. Obviamente agradecerte, Ana Karina, creo que siempre compartir contigo es un placer, de verdad, un enorme placer, porque primero lo haces súper interesante y segundo porque creo que hace falta muchísimo de esto, mucho médico pueda tener excepcionales de información y por supuesto hacia nuestros pacientes. Yo quisiera que tú te despidieras con un mensaje para los médicos que están en formación, todos estos médicos residentes que nos están viendo hoy. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, la academia es lo principal, estar siempre estudiando, teniendo información nueva, participando en este tipo de actividades, ya que nos permiten conocer estas tecnologías, aunque no son tan nuevas, porque bueno, por lo menos la tomosíntesis en particular ya tiene varios años desde que fue aprobada para su uso. Sin embargo, debemos conocerla, debemos indicarlas y saber indicarlas, porque ese es el problema, que a veces por desconocimiento, ¿Sí? pues, no utilizamos correctamente los métodos. Entonces, bueno, sí, E incluso seguir a veces por temor, ¿no? también, exacto, por desconocimiento, por temor, Sí, sí. y bueno, vemos una cantidad de mitos
que corren por allí en torno a estos métodos. Entonces creo que es importante la participación en este tipo de actividades y como dije, la academia es fundamental, seguir formándonos continuamente. Y nos vemos la semana que viene. Sí, señor, sí, señor. Miren, la semana que viene la tenemos nuevamente con nosotros porque vamos a hablar precisamente de mamografía con contraste, ¿sí? Sí, así es, que es otro método que también tiene varios años desde que se aprobó por la FDA. Sin embargo, es bastante desconocido. Todavía hay mucho desconocimiento de parte de los médicos y de la población general sobre en qué consiste, para qué se utiliza. Y bueno, celebrar, como te mencionaba, quisiera hablar de mamografía con contraste para celebrar su inclusión en el sistema BIRATS. Claro que sí, claro que sí. Miren, miren que este próximo conversatorio del próximo viernes estará aún mejor que este. Yo creo que el tema de la mamografía con contraste, como muy bien tú lo dices, es un gran reto para todos, ¿no? Porque se trata primero de ayudar en la formación de los médicos radiólogos, de aquellos que ya tienen mucho tiempo, que no la han utilizado, que desconocen cuál es toda la técnica. Por otro lado, de los médicos referentes en términos de, bueno, mira, si será o no será previsivo utilizar o no emplear esta técnica, en qué oportunidades realizarla, cómo se realiza. Obviamente, estas son preguntas que vamos a abordar la próxima semana, así que estén muy, muy pendientes y yo ya ahí por ahí voy a colocar unas cajitas de preguntas para que la gente pueda ir conectándonos. Por supuesto, mira, aquí te mandan muchísimos saludos, gracias, éxitos, felicidades, de verdad que les ha encantado muchísimo la presentación, así que de verdad, Ana Karina, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti por la invitación. Gracias y gracias a todos ustedes que nos acompañaron entonces en nuestro conversatorio de América Latina y el Caribe, en donde hemos venido desarrollando este tema tan importante como es la tomosíntesis. Hemos podido analizar las utilidades, las realidades, hemos desmitificado un poco lo que tiene que ver con algunas creencias que se tenían en función de la tomosíntesis y el próximo viernes nos vemos entonces con más de mamografía con contraste y en este caso con la doctora Ana Karina Gordillo. Como recuérdenlo, @imagen rayapiso mamaria. Así que muchísimas gracias, buenas noches y a cuidarse. Cuídense muchísimo. Feliz noche. Igual.